ápice, la cáscara que nosotros normalmente llamaríamos en los frutos. Un mesocarpo que va a ser esa parte intermedia que también correspondería a a la parte carnosa, a la pulpa. Y el endocarpo, que sería el interior donde vamos a poder encontrar a las semillas. Este sería el ejemplo común, el durazno, donde vamos a encontrar también un endocarpo pétreo, un endocarpio bastante rígido en este caso. Y dentro encontraríamos a la semilla. A la semilla en cuyo interior vamos a encontrar lo que sería a ese embrión, ¿verdad? Aquí lo que veríamos que en la parte de la semilla que encontraríamos el endospermo, el embrión y el tegumento, que en este caso se va a encargar de recubrir a esta. Aquí lo podemos observar, disculpen, eh, aquí lo vamos a poder encontrar nuevamente. Igual sería también, según la literatura o libros que estemos consultando, podemos encontrar epicarpio o epicarpo. Sería lo mismo, correspondería a lo mismo. Igual que exocarpo, correspondería a la misma estructura. El endocarpo, el endocarpo o endocarpio también, y el mesocarpo o mesocarpio. Eso va a depender de lo que estemos leyendo, pero sería lo mismo prácticamente. En este caso, los frutos se van a clasificar de distintas maneras. Según la formación del fruto, podemos encontrar tres clasificaciones. Tendríamos a los frutos simples, que serían aquellos frutos que se van a formar a partir de un solo ovario de una flor. Por ejemplo, aquí lo que vemos es la flor del guisante. La flor del guisante, si ustedes han visto la flor del guandú, imagínense, en este caso, si ustedes han visto el ovario de esta flor, ustedes van a ver un ovario bastante largo. Muchas veces la forma del fruto está relacionado a cómo lo podemos encontrar dentro de la flor. En este caso, como les decía, en el caso de la flor del guandú, también esa misma morfología que observábamos en ese ovario, una vez que se dé esa fecundación, lo que vamos a ver es un mayor desarrollo. Cada una de las semillas se formó a partir de un óvulo fecundado durante esa reproducción. Se mantuvo la misma estructura, lo único que se hace es que se caen los estambres, se cae el pistilo, se caen los pétalos. Algunos frutos, incluso en ellos se quedan restos florales, como el caso de los sépalos y el caso de la manzana. Bueno, todavía no se les ha subido, pero cuando se les suba la actividad, allí van a ver un enlace donde ustedes van a ver cómo en una manzana vista desde un estéreo se pueden observar pequeños estambres que quedan en la parte baja luego que se ha dado esta formación del fruto. También tenemos los frutos agregados, que serían aquellos frutos que se van a formar a partir de varios carpelos, de varios segmentos de ovario separados, en este caso, que se fusionan en una sola estructura, como por ejemplo el caso de las frambuesas. En las frambuesas, en una sola flor, vamos a poder encontrar varios carpelos separados, y cuando se da la fecundación, todos se desarrollan y se funcionan
en una sola estructura. Por ejemplo, cuando ustedes comen una fresa, ustedes las parten a la mitad. Ustedes pueden ver un pequeño, con un pequeño tallito. Esta sería parte de ese receptáculo que, sostenía, en este caso, esos carpelos. Y al fusionarse, quedó todo compacto. Y tenemos los frutos múltiples, que en este caso vendrían siendo los frutos que se van a formar a partir de las inflorescencias de un conjunto de flores. Por ejemplo, en el caso de él tenemos la piña, donde aquí vemos la inflorescencia, que va a estar compuesta por muchas brácteas, y dentro de cada una de esas brácteas vamos a encontrar una flor, donde cuando se dio esa fecundación también y se empezó con el desarrollo del fruto, todo se fue compactando y organizándose en una sola estructura. Y el centro, el corazón de la piña, en este caso, viene siendo ese tallo de la inflorescencia. Igual, cada uno de esos cuadrados que nosotros podemos observar en las piñas, vamos a ver unas pequeñas escamitas. Cada una de esas dentro encontraríamos residuos de esas flores. Así que en cuanto a la formación del fruto, veríamos frutos simples provenientes de un solo ovario de una flor. Los frutos agregados provenientes de una flor con muchos carpelos. Y los frutos múltiples que vendrían siendo cuando se forman de una inflorescencia. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Puedes repetir cómo eran los frutos múltiples? Es que no lo escuché, no lo puedo escuchar. Los frutos múltiples es cuando se forman a partir de una inflorescencia. Recuerden que una inflorescencia era ese conjunto de flores. O sea que de todas esas flores, cuando se dio esa reproducción, se volvieron una sola, se volvió una sola estructura. Ese eje floral igual mantuvo unidas todos esos frutos y se compactaron. O sea que los frutos. Ok, Ahora, gracias. Y otra preguntita. Entonces, ajá, el fruto simple es el que es proveniente de un solo ovario. de un solo ovario, exacto. Ok. Y también de una sola flor. De una sola flor, exacto. Ok, gracias. Los frutos simples y los agregados son de una sola flor y los frutos múltiples de la inflorescencia. ¿Sí? Sí, sí, gracias. ¿Cómo? No, no se me escucha bien. No, se escucha como si fuera lluvia, creo. No sé qué está lloviendo. No dijo Ujú. que está bien, gracias. Ok. Sí, sería eso. O también existen otros criterios de clasificación. Cuando hablamos por el tipo de gineceo, también sería prácticamente la misma, ya que estaremos hablando de su ovario. Frutos simples de un solo ovario y los frutos complejos que serían a partir de varios. Los agregados que vendrían siendo de los carpelos separados y los múltiples que serían de los distintos carpelos de diferentes inflorescencias. Sería prácticamente lo mismo, solo que tomando en consideración solo el gineceo. Por la naturaleza del pericarpo, en este caso del fruto completo, esto tiene que ver en cuanto a la consistencia. Y existen dos clasificaciones, que serían los frutos secos y los frutos carnosos. Secos cuando ese pericarpo eh, va a ser delgado
y va a ser bastante grueso, bastante acartonado. Y los carnosos que vendrían siendo aquellos que tienen mucha pulpa, que tienen mucha agua en su interior. También hay otra clasificación, por ejemplo, por la dehiscencia. Cuando hablamos de dehiscencia tiene que ver con la manera de abrirse para esa dispersión de los frutos. Vamos a encontrar a los frutos dehiscentes, o sea que ellos se abren por sí mismos para la dispersión de sus semillas. Y los frutos indehiscentes, cuando los frutos no pueden abrirse por sí mismos. Por ejemplo, ¿qué frutos ustedes conocen que sea indehiscente, que no pueda abrirse por sí mismo? El coco. El coco, muy bien, sería indehiscente, correcto. Y uno dehiscente, que se abra él solo. El mango. Que se abra él solo. El mango no se abre, él se rompe cuando se cae. El guandú. El guandú, muy bien. Sería uno de estos tipos dehiscentes. Y bueno, en este caso el guandú, correcto, sería dehiscente, pero él se abre cuando está seco. No se lo imaginen verdecito porque de lo contrario nadie necesitaría desgranar guandú. Cuando están secos, ellos se abren solos para esa dispersión. Y tenemos otro tipo que sería los de tipo esquizocarpos, que nuestro fruto en este caso se va a ir fraccionando. Como aquí lo vemos, como si fuera un gajo de mandarinas. Él se va a ir fraccionando poco a poco y dentro de cada uno de estas fracciones, que se llaman mericarpos, vamos a encontrar muchas semillas. Hay otras clasificaciones también, por ejemplo, que serían como dependiendo del número de semillas, que podríamos encontrar frutos monospermos, o sea que solo contienen una semilla, y frutos polispermos, que tendrían muchísimas en su interior. También en cuanto al número de carpelos, que serían monocarpelares o pluricarpelares, o al número de lóculos. Recuerden que va a haber, todo se puede clasificar dependiendo de las características que ustedes quieran enfocarse. Vamos a iniciar ahora dependiendo de la naturaleza de pericarpo, por esa consistencia. En cuanto a la consistencia, ¿verdad? Vamos a ver frutos simples o frutos carnosos. Cuanto a la consistencia, vamos a ver frutos carnosos y en cuanto a la formación del fruto, los frutos simples, todos los provenientes de un solo ovario de una flor. Dentro de estos frutos simples vamos a encontrar a las drupas, que aquí vemos el ejemplo tradicional, el durazno nuevamente. En las drupas vamos a ver que ellas van a tener un epicarpo bastante delgado, un mesocarpo muy carnoso y un endocarpo pétreo, o sea, con una semilla dura en su interior. ¿Qué frutos ustedes conocen que tengan estas características? De un epicarpo delgado, mesocarpo muy carnoso y un endocarpo pétreo, una semilla dura en el interior. Mango. El mango. El mango, muy bien. ¿Qué otro posee esas mismas características? El marañón curazao. El marañón curazao.
El aguacate. El aguacate. ¿La uva cuenta? La uva no, porque las uvas tienen semillas y son varias en el interior. Que tenga una sola semilla y que sea dura en el interior. El mango. El mango, sí, ya lo mencionaron. El aguacate, marañón curazao. No, tampoco. Piensa una sola semilla, drupa. Cáscara delgada, una cáscara delgada, mucho El mesocarpo. aguacate. El aguacate. ¿Qué La más? ciruela. La ciruela, muy bien. El Nance creo que no cuenta. El nance también. Bien, o sea que tengan esas tres principales. La semilla dura es muy importante en este caso. El mesocarpo carnoso, que sería toda esa pulpa comestible de todos los frutos que ustedes acaban de mencionar. Y el epicarpo, esa cáscara bastante delgada. Otro fruto simple y carnoso vendrían siendo las bayas, donde las bayas también vamos a encontrar un epicarpo delgado, un mesocarpo carnoso y un endocarpo también carnoso, con muchísimas semillas en su interior. Aquí, por ejemplo, que tenemos el tomate. El tomate, cuyo endocarpo vendría siendo toda esa parte como gelatinosa. Gelatinosa donde vamos a encontrar a las semillas. ¿Qué tipo de fruto tipo baya ustedes conocen? El tomate. Melón, papaya. El melón, la papaya, ahora sí entra acá, ¿correcto? La sandía cuenta, profe. La sandía, sí. La El uva. melón también, pero esos dos los vamos a ver ahora. La uva ahora sí entra en las bayas. La naranja también sería otro tipo que lo vamos a ver ahorita. ¿Y la manzana? ¿Las dos dijeron manzana? Sí, profe. Ah, ok. Pero en este caso no. No va. ¿Sería carnoso? Sí. Pero tipo baya no. También tiene unas características como exclusivas que las separan. Igual que el melón, la sandía y las naranjas. De la cáscara delgada, un epicarpo delgado, un mesocarpo carnoso y un endocarpo también carnoso, pero este puede variar, pero tiene muchas semillas. Su característica es muchas semillas en el endocarpo. Esta de la cual se hace la jalea. Cerezas. Las moras. No. Profe, ¿y el kiwi? El kiwi también sería una baya. El noni. El noni, no, tampoco. La guayaba. La guayaba. O sea, todos esos frutos con muchísimas semillas vendrían entrando en esta clasificación de las bayas. Pero las bayas, dentro de las bayas también vamos a ver dos clasificaciones, las cuales serían las bayas de tipo hesperidio, donde vamos a encontrar, por ejemplo,
las naranjas que ya habían mencionado. En las naranjas, ¿verdad? Vamos a ver ese epicarpo bastante grueso y que él tiene una capa aceitosa con aceites aromáticos, en este caso, que es esa característica de que cuando ustedes agarran un limón o una naranja, les queda la mano olorosa. Sería, además de esa cáscara dura, vamos a ver un mesocarpo como corchoso, que va a ser esa parte blanca que podemos encontrar hacia el interior, y un endocarpo ahora con tricomas repletos de jugo, que serían cada uno de estos filamentos con los que nosotros hacemos las chichas. Serían parte de ese endocarpo. ¿Y cómo es el endocarpo? Dentro de estos vamos a encontrar a las semillas. Así que un fruto de tipo hesperidio, ¿cuáles podríamos mencionar? Naranja, mandarina, limón. Correcto, todos estos, todos los cítricos prácticamente. Y también tenemos la otra clasificación que serían las bayas tipo pepónide. Cuando hablamos de bayas tipo pepónide, vienen siendo aquellas que tienen un epicarpo. Tienen un epicarpo bastante grueso y un endocarpo y mesocarpo carnosos, también rellenos de muchas semillas. Aquí encontraríamos la calabaza, que tendríamos de ejemplo aquí. ¿Qué más? Con esas cáscaras duras. Melón. El melón, La sandía. la sandía. ¿Qué más? Esta imagen, ¿a qué más les recuerda? A una calabaza. A la calabaza, Un pepino. al pepino también, que sería otro ejemplo de una baya tipo pepónide. Profe, una pregunta. Ajá. La anterior, tipo el esperidio, nos dijo que tiene un epicardio con capa aceitosa y el mesocarpio, ¿cómo era? Como corchoso, vendría siendo esa parte esponjosa que vemos. Okay. Ujú. Y entonces una pregunta, hay algo que dijo me interesó. Por ejemplo, la papaya, cuando tú agarras la semilla, ella está como tipo, no está la semilla sola, sino está como recubierta como con una bolsita de agua. Ajá, es como, son como son mucílagos. Entonces, esa no sería también no sería de tipo esperidia. No, no porque sería ese aceite en la cáscara, en el epicarpo. La papaya en este caso, la papaya en este caso no tiene esas capas aceitosas. Ya encontraríamos las semillas en un endocarpo como gelatinoso. Sería un Ajá. El guineo también lo encontraríamos dentro de las bayas, pero los guineos, los naturales. Tenemos otro fruto carnoso que serían los pomos. Aquí encontramos a la manzana. En la manzana vamos a ver que él tiene un epicarpo bastante delgado, un mesocarpo muy carnoso, que sería la pulpa que nosotros consumimos, pero el endocarpo es como si fuera un tipo de cartón, como acartonado, pergaminoso, algo así que les menciono.
que es bastante rígido en ese interior. Y dentro que vamos a encontrar a las semillas. El caso de la manzana es bastante particular, ya que lo que nosotros estamos consumiendo no sería directamente el fruto, ese ovario como tal, que es lo que sería un fruto. Ya estaríamos comiendo otras partes florales que también pueden modificarse. Aquí lo que vemos, ¿verdad? En este diagrama es ese pedúnculo. Ese pedúnculo que ahora va a mantener a ese fruto adherido al árbol. Profa, disculpe, Sí. no sé si soy solo yo, pero sí, yo todavía tengo el PPT, Ajá. o sea, el slide de la naranja y la calabaza. Sí, aquí estamos. Aquí en la manzana. Ok, listo, disculpe. Ujú. Sí, esto es lo que les mencionaba. El pedúnculo, o sea, si vemos el pedúnculo, ¿verdad? Imaginándonos cómo sería la flor, muchas veces tenemos que interpretar, ¿verdad? ¿Cuál sería la posición de la flor? Así que la flor estaría hacia esta parte de acá inferior. O sea que lo que nosotros estamos consumiendo sería ese receptáculo. Un receptáculo que en este caso recubre todo ese ovario. Así que cuando comemos manzana estamos comiendo receptáculo y no el ovario modificado como en la mayoría de los frutos. Si ustedes han visto cómo crecen los zapallos, ustedes van a ver que el ovario y esa flor son bastante redondos. Son bien redondos que parecen ya una calabacita. Y ya a medida que se van desarrollando, solo va creciendo en grosor, bueno, y en tamaño, el tamaño. Otro tipo de pomo que ustedes vean que tenga las mismas características que posee una manzana, ¿cuál sería? Pera. La pera, correcto. O sea, tenemos dos tipos de pomos, la pera y la manzana. Y estos serían los frutos simples carnosos. Y todos estos frutos que acabamos de ver, según su dehiscencia, la forma de apertura de ellos serían dehiscentes que se abren por sí mismos o indehiscentes que no se abren por sí mismos. Indehiscentes. Indehiscentes, correcto. Aquí podemos observar nuevamente esa categoría de la dehiscencia. Pero ahora lo que observamos aquí prácticamente son puros frutos secos. Aquellos que tienen que son delgados y duros. Dentro de los frutos secos también vamos a encontrar frutos indehiscentes que no se abren por sí mismos. Ejemplo de ello tenemos los frutos tipo cípselas. En este caso, la semilla de girasol, donde vamos a ver un pericarpio bastante rígido. Y dentro vamos a encontrar a la semilla. Dentro de los dehiscentes, que ahora se abren por sí solos, tenemos las legumbres, que ellas poseen las vainas, que sería en este caso esta estructura, estas estructuras alargadas. Característica de los guandús, de los frijoles, ¿verdad? Tenemos los folículos, en el caso del maní, y las cápsulas, que también se abren por sí mismo y dependiendo del tipo de cápsula que estemos viendo, ellas pueden abrirse por valvas, por poros, por... Hay, tienen distintas morfologías para poder abrirse. Ahorita se me olvidó el otro término. Aquí podemos observar los frutos secos, en este caso los que tienen esa vaina. La vaina o esta característica de legumbre. Aquí podemos observar un guandú
donde vamos a ver algunos restos florales. Vemos los sépalos en este caso. O sea que nuestra flor, nuestros pétalos vendrían como esta, como hacia esta parte de aquí. Y si nosotros observando e interpretando, ¿verdad? Observando estos restos, podríamos decir que es un ovario súpero, ya que vemos los restos florales hacia esa parte baja. Vemos a las semillas en su interior y dentro de estos frutos que contienen esta estructura de tipo vaina, podemos encontrar 4 clasificaciones muy parecidas. Lo único que va a cambiar entre ellas va a ser la forma de dehiscencia, de cómo ellas se abren unas de otras. En el caso del folículo, vamos a ver una vaina que se abre solo por una de sus suturas. Por esta línea, solo va a tener una línea de dehiscencia. Y vamos a poder observar sus semillas en el interior. Tenemos las legumbres, que serían aquellas que pueden abrirse por ambas por ambas suturas. Se puede abrir tanto de la derecha como de la izquierda. Y quedarían sus semillas expuestas. Tenemos la silicua, que aquí también se van a abrir a lo largo de las 2 suturas, pero vamos a encontrar una pequeña membrana hacia el interior, donde vamos a encontrar a las semillas adheridas a esta, y no hacia los márgenes, como el caso del folículo y la legumbre. Y tenemos los lomentos. Los lomentos, que en este caso serían estos frutos que encontramos en, bueno, los llamados pega-pega. Los pega-pega que a medida que pase un animal o incluso nosotros mismos, ustedes han visto que se les quedan fragmentos de estos pega-pegas en la ropa, ya que este fruto se fracciona y se adhiere, garantizando así su dispersión. Pero posee una forma bastante similar. No siempre se observan de esta forma, también podemos encontrarlos bastante cuadrados, pero con esa particularidad de adherirse a los objetos. Otros frutos secos que podemos encontrar serían las sámaras. Las sámaras cuyo pericarpo también delgado y leñoso, duro, tiene alas. Tiene alas que les permite esa dispersión por el aire. No sé si alguna vez hayan observado de estas semillas que ellas van flotando por todos lados, como dando vueltas, como si fuera Sí, una profe, hélice. Este sería esa característica, esas alas de las sámaras. Tenemos las cápsulas, que como les decía, ellas tienen distintas maneras de poder abrirse. Aquí podemos ver una poricidad que tienen como unos poros en la parte superior, pero si nosotros lo cortamos, vamos a ver que tiene muchísimas semillas en su interior. Tenemos las cápsulas longitudinales, en este caso, que las podríamos observar también en las orquídeas. Muchas orquídeas producen estas cápsulas. También si ustedes las agitan, van a oír que tienen muchísimas semillas en su interior. O incluso, ¿han visto ay, se me fue el nombre? El achote. ¿Ustedes han visto el fruto del achote? Que son 2 valvas y quedan las semillas rojas expuestas en el interior. Sí, profe. Este sería otro tipo de cápsula, que en este caso abre de forma valvar. Hay cápsulas también que se activan con el agua.
Si ustedes ven esa flor como la flor morada que yo les mostré para la clase pasada, ellas tienen un fruto como, como un, es muy parecido a, a una vaina. Son frutos alargados que al estar en contacto con el agua como que explotan para esa dispersión en estos casos. Tenemos los frutos de tipo pixidio, que vendrían siendo frutos bastante leñosos, muy fuertes, los denominados las ollas de mono. Las ollas de mono, que en este caso son frutos muy gruesos y tienen esa característica de tener de ser como una olla con su tapa. Al momento de la dispersión de estos frutos, ellos como que explotan. Ellos explotan, desprenden primero esa tapa y por allí mismo salen disparadas las semillas. No sé si han ido a Summit, el árbol el bala de cañón, que tiene unos frutos enormes, como del tamaño de una pelota. O las nueces de Brasil también sería un ejemplo de estos frutos, donde en el interior vamos a encontrar muchísimas semillas. Tenemos el cariópside, que veríamos el maíz, ¿verdad? Ya cada grano de maíz, en este caso, vendría siendo un fruto. Vendría siendo un fruto y y por ejemplo, si cada uno de los granos es un fruto, ¿cómo nosotros veríamos una mazorca? La mazorca que fue antes de esa reproducción sería una inflorescencia, ¿verdad? Cuando ustedes ven la mazorquita formándose, ustedes ven que tiene muchos filamentos. Estos filamentos son los pistilos de la flor. Y a partir de la fecundación de cada una de esas flores, se va a formar un cariópside, que sería, en este caso, un grano de maíz. Tenemos los aquenios nuevamente, que lo podríamos encontrar en las asteráceas. Vemos las semillas de girasol. En los dientes de león también. Ellas poseen una estructura llamada vilano, que vendrán siendo esos pelos que vamos a encontrar adheridos al aquenio, nuestra semilla aquí en la parte inferior, que les va a dar esa particularidad de ser dispersadas por el aire. Tenemos aquí la famosa nuez, ¿verdad? De Navidad, pero en el caso de la nuez, muchas veces asociamos las nueces con los frutos secos. Pero la nuez no vendría siendo un fruto seco. ¿Qué vendría siendo si en este caso posee un epicarpo delgado, un mesocarpo carnoso y un endocarpo pétreo? Una valla. No. La primera, el endocarpo pétreo. Drupas. Una drupa, correcto. Por ejemplo, ahorita que viene Navidad, ¿verdad? Cuando uno compra las famosas nueces, de las nueces que nosotros compramos para esta fiesta, solo de todo ese paquete, solo una de ellas es una verdadera nuez. ¿Y qué sería la negrita? Ay, se me olvida el nombre ese. La más oscura, la alargada, sería la única nuez real del paquete, porque la almendra vendría siendo también una drupa. Igual aquí la nuez, como la vemos, también vendría siendo una drupa, y lo que nosotros estamos consumiendo vendría siendo ese endocarpo pétreo.
Tenemos la nuez que nosotros tenemos aquí en Panamá, que sería el marañón. ¿Cuál ven? Bueno, cuyo fruto real vendría siendo la pepita de marañón. Sería una nuez real. ¿Y qué creen que estaríamos consumiendo en esta parte carnosa que vemos aquí? Receptáculo. El receptáculo, correcto. Aquí también aplica, por ejemplo, los pétalos de la flor, ¿verdad? Que si la flor es muy pequeña, le produce brácteas, unos pétalos muy llamativos. Pasa lo mismo con el fruto. Como vamos a ver, la pepita de marañón no sería un fruto bastante atractivo para ningún animal. Entonces, la planta en este caso le ofrece otro producto a cambio de que disperse su semilla. El animal va a venir y va a colectar el fruto, va a tomar el fruto completo. Y no solo la pepita, que por lo general ella contiene, son aceites. Y así garantiza esa dispersión. O sea, las plantas se adaptan a las necesidades que ellas tengan. Si ellas tienen deficiencia por un lado, ellas lo compensan con otra estructura. Tenemos a los frutos compuestos también que habíamos visto, que serían los originados por varios carpelos. Tenemos los frutos agregados, donde vamos a ver a las frambuesas, a las fresas, a la guanábana, donde de una sola flor, con muchos carpelos en este caso, se forma todos esos carpelos fusionados se forman en una sola estructura. Y los frutos múltiples, que serían a partir de los que se forman de una inflorescencia, donde tenemos a la piña, al noni, que aquí lo vemos, de ese conjunto de flores, de esa inflorescencia, una vez fecundada, vamos a ir viendo que las flores se van a ir cayendo, pero queda la cicatriz. De cada una de esas cicatrices, en cada una de esas cicatrices hubo una flor. Y tenemos los higos, también contenida dentro de ese sícono que sería la estructura, donde cuando estuvo flores se mantuvieron dentro de esta estructura. Cuando se dio la fecundación, ahora se fusionan para formar ese fruto. Y por último, veríamos la dispersión de las semillas, que esta dispersión puede ser de dos tipos, abiótica y biótica. En la biótica, que podría ser a través del agua, del viento, y las bióticas, que sería a través de los animales, ya sea que ellos la transporten, que puede ser la ectosocoria, cuando se la adhieren a los animales, al pelaje, o la endosocoria, como sería en el caso de las aves, que ellas consumen los frutos, eh, se comen también las semillas y al momento de defecar, al momento de ir de defecar, se esparcen estas semillas y estas semillas necesitan de este proceso digestivo. Ellas necesitan pasar por todo ese proceso para poder que se activen, ciertas hormonas para que se dé la germinación. Otras simplemente por la acción de la gravedad, ¿verdad? Ellas caen y ya con el tiempo y las condiciones necesarias podrían germinar muy bien. Y tenemos nuevamente cada una de las partes de las semillas que ya ustedes vieron cuando iniciamos. La parte de las semillas de dicotiledóneas y la parte de la semilla de las monocotiledóneas.
donde nuevamente dentro de estas semillas vamos a encontrar a nuestro embrión junto con su endospermo que le va a servir de alimento durante todo ese periodo de latencia, hasta que ya tenga todas las condiciones para poder germinar y originar un nuevo individuo. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿cómo era? Era que el endosperma era la que como que lo mantenía como el alimento para hasta que tuviera las condiciones óptimas. Exacto. Ese alimento. Recuerden que en el caso, como lo vimos en la reproducción, el endosperma es la única estructura 3N que vamos a encontrar en las plantas. Así que pueden darse un repaso de las semillas para este tema. Vamos a ver ahora lo que sería el taller del día de hoy. Para el taller del día de hoy, ustedes van a conseguir 10 frutos. 10 frutos, los cuales tienen que ser 6 frutos carnosos y 4 frutos secos. O pueden, bueno, si no consiguen, pueden cambiar a 7 frutos carnosos y 3 frutos secos. Utilizando esos frutos, 3 de los frutos, ustedes los van a disectar. Ustedes los van a disectar y van a identificar el epicarpo, el mesocarpo y el endocarpo. Y con el resto van a completar este cuadro. En este cuadro ustedes van a colocar el nombre común del fruto que vayan a trabajar, de dónde proviene el ovario súpero, si proviene de un ovario súpero o de un ovario ínfero. Aquí tienen que ver la unión. ¿Cómo ustedes colectaron ese fruto? ¿Cómo estaba en la planta? Tratar de observar si tiene algún resto floral para ver si se trataba de un ovario súpero o un ovario ínfero. Recuerden que ustedes conocen cómo sería un ovario súpero y cómo sería un ovario ínfero. El pericarpo, o sea, todo el fruto, si es un fruto seco o si es un fruto carnoso, si el fruto es dehiscente o si el fruto es indehiscente, el número de carpelos y el número de semillas y el tipo de fruto. El tipo de fruto, y aquí dice usar clave. ¿Qué clave? Esta que vamos a observar aquí. Yo les voy a dar una clave exclusiva de frutos que se utiliza para este laboratorio. Aquí tienen un espacio también para que ustedes coloquen las alternativas que utilizan para la clave. Para la identificación de las especies se utilizan normalmente estas claves dicotómicas. Dicotómicas porque tiene dos opciones. Aquí se van a ir utilizando todas las características que se puedan observar en los individuos. Como es del fruto, aquí vamos a utilizar, nos vamos a ir desde lo más general, desde la característica donde quepan todos los frutos, hasta ya lo más específico que ya serían características exclusivas de cada tipo, en este caso. Como les decía que son claves dicotómicas, nos vamos a ir separando las características de dos en dos. O sea que en el primer punto vamos a tener dos características principales.
la primera sería el fruto formado por un solo ovario de una sola flor. Esta sería la característica de un fruto simple. La otra característica más general que podemos encontrar sería el fruto formado por varios ovarios. Varios ovarios y sería un fruto compuesto. O sea, ustedes van a ir observando los frutos que ustedes tengan. Al trabajar este tipo de claves, no necesariamente vamos a ir trabajando en orden, yendo ascendentemente, sino que vamos a ir trabajando dependiendo de la categoría donde entre nuestro fruto, vamos a seguir inmediatamente por la característica que quede por debajo. O sea, si nosotros podemos trabajar en esta primera, ¿verdad? Nuestro primer fruto entra en esa categoría de fruto simple. Pero puede ser un fruto seco. En este caso, continúa con el 2, pero si seguimos con estas características, inmediatamente la siguiente va a ser un fruto, perdón, va a ser el número 6. O sea que no se guíen de que los números no van en orden. Va a ir dependiendo de las características que ustedes posean. Para también que ustedes no se enreden, pueden trabajarla como 1A y 1B. Y los van copiando. Los van copiando teniendo una fórmula como esta. Por ejemplo, vamos a trabajar con el siguiente fruto. Ay. Denme un segundo. Pues que se me perdió. Se me perdió el fruto. Sí. A ver. Vamos a fijarnos primero en la primera parte. Vamos a llenar nuestro cuadro y aquí vamos a identificar algunas de las características. Observen el fruto. Aquí lo vemos. Aquí en la parte proveniente de un ovario súpero o ínfero, como les decía, ustedes fíjense de la manera de cómo estaba adherido al árbol. En este caso, yo lo arranqué y dejé todo lo demás adherido al árbol. Así que ahí hubo un error para que lo tengan en cuenta. Pero aquí viene ese pedúnculo. Aquí viene el pedúnculo y en este caso sería un ovario súpero. Pero es porque ya yo conozco la flor. Si ustedes fíjense, observen bien lo que están, la planta que estén trabajando. El segundo punto sería pericarpo seco o carnoso. ¿Cómo usted lo ven? No sé si se oye. Seco. Sería un pericarpo seco, correcto. La siguiente característica sería un fruto dehiscente o indehiscente. Dehiscente. Dehiscente, muy bien. El número de carpelos, recuerden que viene siendo ese espacio donde vamos a encontrar a los óvulos, o en este caso, las semillas. Aquí vamos a ver un solo carpelo, ¿verdad? Y vamos a encontrar 5 semillas. Aquí yo le arranqué una. Si ustedes, vamos a decir, que trabajan con un tomate, por así decirlo, ustedes no se van a poner a contar todas las semillas de un tomate. Lo que van a hacer es que colocan más de 10 o muchos. ¿Sí? Y el tipo de fruto, como les decía, utilizando la clave. Ahora nos vamos a la clave. En la clave, ¿verdad? Nos vamos. La primera opción
nos dice fruto formado por un solo ovario de una flor o fruto formado por varios ovarios. ¿Cuál sería? Varios ovarios. ¿Seguro? Tenemos sería un solo ovario. En este, imagínense una flor de un frijol. Este sería una sola flor. Sería un fruto simple. O sea que lo que ustedes van a poner en el cuadro va a ser 1A, fruto simple. Seguimos por la siguiente característica, que va a ser justo por debajo. O sea, que nos vamos con el pericarpo carnoso. Sería nuestra segunda. Sería la 2A. Acá vemos el otro, el 2B. El 2A dice pericarpo carnoso o pericarpo seco. Ya habían dicho que era Seco. seco, o sea que nos vamos con el 2B. Ya nos saltamos toda esta parte, ya con esto no vamos a hacer nada. Así que seguimos. Tenemos el 2B y justo por debajo nos vamos al 6. Nos dice frutos dehiscentes o frutos indehiscentes. Esta sería Dehiscentes. fruto dehiscente, sería el 6A. Nos vamos con el siguiente, la siguiente característica, justo por debajo. Compuestos por un solo carpelo o compuestos por dos o más carpelos. Un carpelo. Un carpelo, muy bien, sería el 7A. Y nos vamos justo por debajo a la característica número 8. La 8A dice, se abre a lo largo de 2 suturas o se abre a lo largo de una sola sutura. Una sola. De una sola sutura, correcto. Y ya con esta opción llegamos a que se trata de un folículo. ¿Sí? Así que eso es lo que van a colocar en el espacio. 1A, la siguiente que fue el 2B, el 6A, el 7A, el 8B, igual folículo. Y así van a trabajar con cada uno de sus frutos. Si alguien tiene algún fruto por allí a mano, podemos trabajarlo y ya tendría uno para la actividad. Ahora, una vez completado esos cuadros, ¿verdad? Vamos a la segunda parte. A la segunda parte, ustedes también van a continuar trabajando con los mismos frutos. Colocan nuevamente el fruto que están trabajando y van a investigar los mecanismos de dispersión y lo van a colocar allí en el espacio. La tercera parte, que tiene que ver con las preguntas de investigación, qué es una infrutescencia, en qué consisten los frutos partenocárpicos y si al comer una manzana se está comiendo solo el ovario. Aquí en los anexos es donde ustedes van a colocar la disección y la identificación de las partes del fruto. Aquí tienen el espacio para los 3 y en el resto van a colocar los demás frutos. Recuerden trabajar con frutos reales para que ustedes vean las partes de verdad, no solo diagramas. Y van a colocar la imagen allí. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Como les dije, si alguien tiene algún fruto allí a mano. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo es? Los 10 frutos eran 3. Son, no, 4. 4 secos y 6 carnosos. Ok, gracias. Profe, tengo una pregunta. Disculpe, los mismos frutos que se usan en la primera parte hay que usarla en la segunda y en la tercera. Perdón, Ajá, correcto. En la y en el segunda anexo, perdón. sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
algunos frutos, por ejemplo, como ya les decía, fíjense de dónde lo toman y que no necesariamente tienen que comprarlo. Cualquier planta que ustedes le vean un fruto, ese les funciona. Lo otro que le iba a mostrar era que hay plantas que nos dan como pistas. Pistas de cuántos carpelos tiene desde afuera. Ustedes tienen que hacer el corte, pero, por ejemplo, aquí en la papaya, ustedes, en los extremos, ustedes pueden observar como unas pequeñas divisiones. Por ejemplo, aquí vamos a ver que tiene 5 divisiones. Esto lo que nos indica es que en el interior hay 5 carpelos. Y ya cuando ustedes vamos a decir, ustedes quitan las semillas, ¿verdad? Hay veces que se ven como unas franjas. Igual pasa en el caso de las maracuyá. Se ven como una franjita en el interior. Esto sería esa línea de los carpelos. O en el caso de los ají ustedes ven que también tienen esos lóbulos. Son pistas que nos dan. O en el caso de la naranja también puede ser en la unión donde vemos el pedúnculo. También en la manzana también se podrían observar. Y así al momento de que ustedes ya abran, ya como que confirman el número de carpelos que esta tiene. Aquí, por ejemplo, algo así se vería. Vemos los 5 carpelos. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo un fruto. Ok. Déjenme ver. Es un kiwi. Ajá. Bueno, vamos a pasarlo por la clave. Muy bien. Sería nombre común, kiwi. Esta parte. Bueno, proviene de un ovario superífero, le queda de tarea. El pericarpo. ¿Cómo sería el pericarpo? ¿Seco o carnoso? Carnoso. Hermoso. Muy bien. El fruto sería dehiscente o indehiscente. 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 El número de carpelos y de semillas. Tendrá que cortarlo, supongo. Exacto. ¿Puede mostrar el kiwi? Déjame prender la cámara entonces. Uh-huh. Número de semillas que tendría ese kiwi. Muchas. Muchas, exacto. No se va a poner a contar todo eso. Sería, muéstrele uno de los extremos. Sí. Ajá. Ahí podemos observar que tiene muchas semillas, pero el extremo hacia la parte inferior, ajá. El extremito, allí no se puede observar como unas divisiones. Como en el caso de la imagen de la papaya que les mostré, como unas pequeñas hendiduras. Ya. O sea, en el extremo como se fue. Vamos a ver. Okay. O sea, en el extremo como aquí o donde. Que no vi esa parte, me fui a buscar el kiwi. Pequeñas hendiduras. A ver.
No, mire, no, yo no los logro, yo no las logro ver. No, no, sé, no las logro distinguir. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Sí, serían unas pequeñas líneas que a veces están y otras veces no están. Okay. Ujú. Pero ya, bueno, en ese caso tendría que ver para ver si se ve algún tipo de división o simplemente solo tiene un carpelo. Okay. Ese Y de, sería, ajá, digo que me preguntó de que de las semillas y los sépales, creo que sépales tiene 5. le quedaron los residuos. Ajá, ah, sí, Ah, pues sí. entonces allí le puede ver, Ah, no, 6, tiene 6, tiene 6 sépales. entonces como están en la parte de abajo, puede que sea un ovario, ¿de qué tipo? A ver, ese es ovario, ¿Súpero o ínfero? súper, súper. Sería un ovario súpero. Muy bien. Entonces, nos vamos ahora para la clave. Ah, eso sí me lo entendí. En la clave, vamos, iniciamos con la primera, el 1A, fruto formado por un ovario por un solo ovario de una flor o fruto formado por varios ovarios por varios ovarios. Para ver, por un Ahí ovario. sería por un ovario, igual vale que busque, si no saben, vale que busquen la flor. Ok. Busquen la flor, sería el 1A. Ujú. La segunda sería pericarpo carnoso, pericarpo seco, 2A o 2B. Para ver. Sería pericarpio, pues, carnoso. Carnoso, muy bien, nos vamos por el 2A. Y la siguiente sería pericarpo carnoso formado por uno o más carpelos y semillas o pericarpo carnoso solo en parte. Pues pericarpio carnoso formado por uno o más carpelos. Uno o más carpelos y semillas, correcto. Y aquí nos da que es una valla. Hay casos. Recuerden que la valla tenemos dos ejemplos más. Si la característica que le sigue aplican o no aplican. Las paredes del ovario o exocarpo grueso o pared del ovario coriácea que produce aceites aromáticos. ¿Aplica a su fruto? Pues yo creo que, ¿cómo fue? Pared del El endocarpio. del, el epicarpo o epicarpo grueso o No, no son delgadas. aceite aromático. No creo que no aplica, profe. No aplica, correcto. Así que usted solamente se queda hasta el 3. Hasta el 3A llegó hasta valla. Ah, ok. Pero una pregunta. Ahora que te dicen eso, yo, por ejemplo, entonces, eso de 3A y 3B, o sea, eso o sea, por ejemplo, el A2, ¿no? Que es 2A, pericarpio carnoso o seco. Entonces, ahí, como yo sé, es que Hay no que lo usted comprendo muy bien esa solo parte. te guíe, o sea, esto es una clave dicotómica. Se van a ir agrupando los frutos en cuanto a las características. Pero como es dicotómica, nos vamos de dos en dos. Cuando ustedes lleguen a taxonomía, esto es lo que ustedes van a utilizar para clasificar todas las plantas. O sea, ustedes van a ir desde lo más general hasta lo más específico. Por ejemplo, inician con esa característica del tipo de fruto. Si se forma a partir de un ovario, ya serían todos los grupos, todos los frutos simples. Y la otra característica que reúne a todo sería formado por varios ovarios. Ya tienes otro grupo de clasificación. Entonces, la siguiente característica más general sería como clasificarlas en cuanto al pericarpo, si es seco o si es carnoso.
Ya carnoso agrupas un montón de frutos y seco también abarca otro. O sea, tú observando tus características te vas a ir guiando, pero siempre vamos a tener dos opciones. Por eso, y como aquí en esta clave solo sale 2, 2, para mantener el orden y que uno no se confunda, es mejor agregarle ese A o B. Así te Ah, ok, mantienes el orden. Ajá. ya, ok, ya. Muchas gracias. Y Y ahora ya sí te ya la vas. agarré. En la característica que quedas, te va justo por debajo. Aunque estés en el 1 y estés al 100, no importa. Siempre es la que queda por debajo de la característica que incluye tu fruto. Y eso sería hasta que llegue a la opción que tenga un tipo de fruto. Ah, ok, muchas gracias, entendí. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta del trabajo, del uso de la clave? Y ya con ese, bueno, dependiendo de los con los que trabajes de tu equipo, puedes trabajar la disección con ese fruto o puedes trabajarla con otro fruto. Porque solo serían 3 de los 10. Ah, ok, ok. Sí, solo te quedaría investigar la dispersión de las semillas del kiwi. A ver, preguntas. Preguntas, chicos. ¿Todo claro? ¿Algo que no haya quedado claro? Algo que yo no les mencioné. Por ejemplo, el caso de la guava. Ustedes saben todos cuál es una guava, ¿verdad? Sí. El caso de la guava, ¿qué tipo de fruto ustedes pensarían que es? ¿Un fruto carnoso o un fruto seco? Carnoso, profe. Carnoso, pero en este caso no lo es un fruto seco, porque tiene esa característica de las legumbres. Y en este caso lo blanco, lo que nosotros consumimos, sería arilo, sería una cubierta, en este caso, que producen las semillas. No sería como una pulpa como tal. Y también, en este caso, como es un fruto de tipo legumbre, ellas se podrían abrir por las dos, por las dos valvas, por los dos lados. Igual, en el caso del coco, ¿ustedes qué tipo de fruto creen que sería? Fruto seco. No, pues, un Ajá. fruto. Sería seco, sinceramente sería seco por las características, pero también sería como, él tiene su característica de que tiene ese endocarpo pétreo, que sería el coco, lo que nosotros consumimos también. En este caso sería una drupa. Sería una drupa, la estopa, la que se utiliza para como mechita y para los fogones, sería el mesocarpo. En este caso sería un mesocarpo como fibroso. Y el epicarpo. Hay que verlo desde un todo. Aunque le veamos eh, esa parte carnosa, que contenga agua. Y ya los frutos múltiples, recuerden que es a partir de la inflorescencia, los frutos agregados de una sola flor que tienen muchos pistilos, muchos carpelos separados.
sería, por ejemplo, en una flor, ¿verdad? En una flor podríamos encontrar un ovario, ¿verdad? Segmentado en varios carpelos. Pero hay flores que también van a tener esos carpelos separados uno de otros. Algo así, separados, como si fuera una pizza ya dividida. Entonces, como tiene todos los carpelos separados, ellos son los que se van a fusionar y formar los frutos agregados. Y eso sería todo. Déjenme. ¿Ustedes ya consiguieron los plátanos? En mi caso, sí. Sí. Bueno, los que ya los consiguieron pueden irlos montando. Yo les voy a colocar la imagen. Se me olvidaba, allí en el chat está el enlace de la asistencia. Para el caso de los plátanos, a medida que los vayan consiguiendo, vamos a tener 3 grupos. 3 plátanos verdes que los van a poner a temperatura ambiente, sin cartucho. Los van a tener los 3, los van a colocar ahí en un lugar que no se muevan. El otro grupo va a ser 3 plátanos verdes dentro de la bolsa. También lo colocan, puede ser cerca, no hay problema. Y otros 3 plátanos verdes dentro con 3 plátanos maduros. Si no consiguen tantos plátanos, pueden bajarlo a 2 plátanos por cada uno. Y los colocan en la misma bolsa. Aquí ustedes lo que van a ir observando y anotando sería en qué tiempo dentro de los plátanos de la bolsa o incluso del que está afuera. Eso no hay problema. Aquí lo que vamos a ver es la acción del etileno, que tiene que ver con la maduración de los frutos. Como les decía al inicio, hasta el día de hoy llegamos con las partes de la planta. Ahora vamos a ver cómo se da la acción de los tropismos y de los movimientos de las plantas y de las hormonas. También sería recordar que la próxima semana tenemos parcial, nuestro segundo parcial, que va a incluir el tema de pérdida de agua, inflorescencias, frutos y la reproducción. Bueno, esta imagen yo las voy a colocar allí para que todavía no tengan el grupo, no pero los van montando para que así no esperen tanto. Eso es algo que solo tienen que ir observando cuando observan algún cambio. No, profe, ¿cuál dijo que eran los temas del parcial? Pérdida de reproducción. También para que vayan viendo si en sus casas tienen dormideras. Esta misma ya solo nos 3 periodos. La primera hora el laboratorio, que es bastante corto, pero por eso vamos a ir adelantando. Igual, para la próxima semana vayan consiguiendo también semillas de maíz y papel toalla, una bolsa plástica y un envase que le van a echar agua. Eso lo vamos a explicar la próxima clase, pero por lo menos que vayan consiguiendo las semillas de maíz.
y viendo también que si pueden conseguir esta mimosa, que la veríamos para la semana 13, los movimientos de las plantas. Hay semillas de frijoles también, semillas de frijoles. Y ya nuestro último periodo, que sería la última semana, con el tercer examen parcial. Vamos a discutir ahorita, rapidito, algo que no había hecho, sería el parcial. ¿Todos recibieron su nota del parcial? Yo recibí la mía, profesora. Yo no, profe. Ah, no, Jail. Ah, no, usted sí, usted estaba aparte. Ya se lo envío. Bueno, sería, por ejemplo, ¿alguno tiene? Les leo todas las preguntas de seguido con la respuesta para que vayan revisando, porque ahí no están marcadas si la tuvieron buena, solo tienen el puntaje que obtuvieron. Vemos, pregunta. ¿O no necesitan que se discuta el parcial? Sí, profe. Sí, profe, discútalo. Ok. Bueno, sería en la primera pregunta. La siguiente imagen corresponde al lápiz de... Ay, no estoy compartiendo nada. La primera pregunta, la siguiente imagen corresponde al ápice de un tallo. Esta es una estructura en constante crecimiento, por ende, los tejidos que encontramos aquí son meristemáticos. Observe la siguiente imagen de un grano de maíz en germinación. La estructura señalada se conoce como, aquí teníamos el grano de maíz, ¿verdad? Y aquí lo que señala sería la coleorriza, perdón, el coleóptilo. El coleóptilo que es a partir del cual se van a formar las primeras hojas. La siguiente pregunta sería, observe la siguiente imagen. Durante el crecimiento de las plantas se observan diferentes estructuras. De acuerdo con la fase que observa, se trata de una planta con crecimiento y la estructura señalada en la imagen se conoce como, sería una planta con crecimiento primario, ¿verdad? Porque está creciendo en longitud. Y sería el epicótilo, ya que aquí vemos los cotiledones. Recuerden que era el epicótilo cuando estaban por encima del cotiledón y el hipocótilo cuando se encontraban por debajo de este. Observa la siguiente imagen. La estructura señalada se conoce como duramen. En este caso, que era la zona más oscura, la parte del xilema. Observe el sistema radicular de la siguiente imagen. Corresponde a una raíz de tipo adventicia. Recuerden que eran las raíces que salían en otras partes del tallo, no solo de la parte baja de la planta. Observe la siguiente imagen. Las estructuras de continuación contribuyen con el proceso de en la planta.
Aquí se está enfocando en los estomas y que contribuyen al proceso de la transpiración. La siguiente se refiere a la vaina cerrada del embrión de plantas monocotiledóneas, dentro de la cual contiene la radícula. Aquí sería la coleorrisa. Estaba en el primer laboratorio, cuando ustedes tenían que identificar la parte de las semillas. Mencione una estructura asociada a la epidermis, que serían los estomas, la cutícula, los pelos, tricomas. Aquí, observe la siguiente imagen. A este tipo de raíces se conoce como las napiformes. Miren que eran con esos engrosamientos, esta característica de almacenamiento. Observe la siguiente imagen. El tallo que observa posee una ramificación de tipo monopódica. Tenemos dos tipos, la simpodial y la monopódica. Monopódica, un solo eje con las ramas creciendo horizontalmente. Observe la siguiente imagen. La estructura señalada se conoce como colénquima, en este caso, los engrosamientos justo por debajo de la epidermis. Escoja la mejor respuesta. La caliptra está cubierta por una sustancia que le ayuda a atravesar el suelo llamado mucílago. Observe la siguiente. Observe la siguiente imagen de un corte transversal de la hoja. Identifique la estructura señalada. Aquí lo que está señalado serían esas células alargadas que corresponden al parénquima empalizada. La siguiente, observe la imagen, corresponde a una hoja y con disposición a una hoja simple, vemos una sola hoja en este caso, y con disposición alterna. Vemos que en cada nudo solo aparece una sola hoja. Observe la siguiente imagen. El corte transversal de la hoja. Identifique la estructura señalada. Aquí señala las estructuras, estas estructuras grandes, las infladas, que serían las células buliformes. La siguiente, observe la siguiente imagen. Corresponde a una hoja y con disposición serían hojas compuestas, ¿verdad? Y con disposición opuesta. Aquí la vemos una aquí y la otra aquí. Aquí vemos dos hojas jóvenes, aquí vemos otras hojas naciendo del mismo nudo. Zona de la raíz encargada de la diferenciación celular. Sería aquella zona donde ya vamos a ver ese crecimiento, que sería la zona de elongación. La siguiente, observe la siguiente imagen. Las raíces que observamos son de tipo y la estructura que las rodea se conoce como. Son de tipo raíces fasciculadas y la estructura que las rodea se conoce como el velamen. Recuerden las raíces fasciculadas, aquellas que tenían la misma morfología, bueno, casi la misma forma en cuanto al grosor y el largo de las raíces.
La siguiente, escoja la mejor respuesta. Las raíces en las plantas parásitas se conocen como austorios. La siguiente, observe la siguiente imagen. La estructura que observa se conoce como la lígula, que era la membrana que íbamos a encontrar hacia esa base de la lámina. Las raíces secundarias en las plantas se forman a partir de las células con actividad meristemática conocidas como periciclo. Las raíces es la formación de las raíces secundarias. Observe la siguiente imagen. ¿Qué tipo de raíz corresponde? Sería una raíz ramificada. Estructura que se encarga de proteger las células meristemáticas en el ápice radical de las plantas. La calipta. La siguiente, observe la siguiente imagen. El corte transversal que observa se puede encontrar en qué tipo de plantas y cómo se conoce la estructura señalada. Sería en las plantas dicotiledóneas, recuerden que van los y los haces vasculares. Las dicotiledóneas veíamos una médula central y en las monocotiledóneas veíamos los haces dispersos en todo el corte. La siguiente, de acuerdo a la siguiente imagen, la estructura señalada se conoce como parénquima medular. Identifique el tejido señalado. Vemos las células del xilema, células grandes con paredes engrosadas. Observe la siguiente imagen. Escoja la mejor respuesta con respecto a qué tipo de tallo corresponde y qué tipo de raíz podemos encontrar. Aquí sería el rizoma y las raíces fasciculadas. También parecido en grosor y en longitud. Y la última, escoja la mejor respuesta. Se conoce la disposición de los tejidos fundamental y vascular en las raíces. Sería la estela. Aquí vemos las preguntas de desarrollo. Observe la siguiente imagen, identifique la estructura señalada y explique su función. Serían las brácteas, que son hojas modificadas encargadas de atraer a los polinizadores. Y la pregunta, ¿cuál es la importancia de observar las características morfológicas de las plantas? La clasificación para la identificación de las especies. O la observación de las características para determinar el tipo de ambiente. Y eso sería todo el primer parcial que me faltaba por discutirlo. Así que, y ya la próxima semana nos correspondería el segundo, estudie y sería prácticamente del mismo tipo. De escoger la mejor respuesta y bueno, todavía no sé si desarrollo. Pero sería prácticamente igual, que ustedes observen lo que ya hemos visto y que lo puedan identificar. Y sería todo, chicos. ¿Hay alguna pregunta no sé si tienen preguntas todavía del parcial, del taller del día de hoy? ¿Todos firmaron la asistencia ya? Sí, profe. Bueno, si no hay preguntas,
Sería todo por el día de hoy. Y ya nos vemos la próxima semana.